Bienvenidos a Actualidad Motor. Esta semana os traemos un tutorial sobre cómo encender el coche cuando hace mucho frío, algo que se suele complicar bastante cuando la batería está algo descargada o el coche ya tiene algunos años sobre la espalda. Vamos al grano por si estás tratando de arrancarlo ahora mismo. Como en nuestra zona no hace mucho frío por el momento, hemos bajado la temperatura de la batería para simular unas condiciones muy difíciles. A esta temperatura, la reacción química que se produce en la batería se ralentiza y su rendimiento disminuye considerablemente. Para compensar esto y poder arrancar el coche en frío, debes seguir los siguientes consejos. Primero, lo más básico, que consiste en quitarle todo el trabajo posible a la batería del coche. Apaga todos los aparatos: aire acondicionado, radio, limpiaparabrisas, luces, etc. Se trata de quitar todo el trabajo posible a la batería, por lo que también ayuda a abrir el coche con la llave mecánica en lugar del cierre centralizado. Si tu coche es de los que tienen apertura y arranque sin llave y no tiene la cerradura a la vista, destaparla no es difícil. De todas formas, si tu modelo se resiste, en el vídeo de la esquina superior derecha te contamos todos los métodos. Pisa el embrague cuando arranques, algo sin lo que muchos coches modernos no se pueden arrancar. Hazlo en el tuyo aunque no sea necesario, porque al desacoplar la transmisión, el motor de arranque tendrá que hacer menos trabajo. No fuerces la batería. No gires la llave más de 5 segundos seguidos y espera medio minuto entre cada uno de los intentos. En el caso de los diésel, enciende los calentadores. La forma correcta de encender un diésel cuando hace frío es encender solo el sistema eléctrico y esperar a que los calentadores hagan su trabajo, lo que se hace girando la llave solo hasta el punto anterior a arrancar el coche. Si eso no es suficiente, enciende el sistema eléctrico del coche 2 o 3 veces durante unos segundos. Así calentarás las cámaras de combustión mucho más que solo con arrancar el motor de forma convencional. Si con estas medidas ves que la batería no es capaz de arrancar el coche y no estás solo, puedes intentar usar los mismos métodos para una batería descargada, es decir, usar pinzas de arranque o el empujón. Si tu batería está demasiado fría, pero tienes a mano otro coche que no tenga el mismo problema, puedes usar el método de las pinzas. Primero las pinzas rojas del coche auxiliar al tuyo. Después lo mismo con las negras, del auxiliar al que quieres arrancar. Enciende el coche auxiliar y trata de arrancar el tuyo. Si no tienes pinzas, también puedes recurrir al clásico método del empujón. Es decir, intentar arrancar el coche mientras sueltas el embrague con la primera marcha metida y alguien empuja el coche. Si estás solo, también hay algunos métodos que puedes emplear. Usa un arrancador. Con estos dispositivos te aseguras de que puedes arrancar en circunstancias difíciles como esta o cuando la batería del coche está descargada. Se usan de forma sencilla y su precio no es muy elevado. Calienta la batería. Si el frío es muy intenso, es conveniente calentarla para minimizar esa reducción de rendimiento que os mencionábamos al principio. Usa varios paños que hayas calentado con una plancha o la típica bolsa de agua caliente. Por supuesto, todo tiene que estar bien seco, así que ten cuidado para no dañar la bolsa si vas a usar una. Este método tiene el inconveniente de no ser muy rápido. Además, es posible que tengas que repetir esta operación varias veces hasta que la batería llegue a una temperatura adecuada. Hay gente que utiliza otros métodos. Aquí la imaginación puede ayudarte mucho. Por ejemplo, los hay que usan un secador para calentar la batería a cierta distancia o una manta eléctrica. En el caso de esta última, siempre con los polos de la batería bien tapados para prevenir. Si tienes un enchufe cerca, puedes usar muchas cosas, siempre teniendo en cuenta varias precauciones importantes. No puede mojarse bajo ningún concepto la batería u otras partes del vano motor, salvo con agua destilada o desmineralizada, como os explicamos en el vídeo de cómo limpiar el motor. Nunca se puede acercar una llama o material incandescente o humeante al coche y mucho menos a la batería. La temperatura debe recuperarse de forma progresiva, así que mejor no pongas ningún aparato al máximo. Por si todavía estás a tiempo, ahora vamos a hablar de los consejos para evitar llegar a esta situación. Llévate la batería a casa. Si sabes que va a haber una helada, lo mejor que puedes hacer es llevarte la batería a casa. Sacarla es muy fácil y solo requiere un par de llaves de la medida adecuada. En el vídeo sobre cambiar la batería te explicamos cómo.
Una vez en casa, guárdala en un lugar seguro y tápala para que nadie pueda tocar los polos por desconocimiento. Por supuesto, este método solo es válido para coches que no presenten problemas al quitarles la batería. Para los que sí lo hagan, es mejor decantarse por el siguiente remedio. Usa una funda térmica. Con ellas puedes resguardar la batería del frío. Si la vas a poner antes de una helada, hazlo con el motor caliente para que mantenga el calor. Si no tienes una, también puedes cubrir la batería con varios paños para aislarla del frío, aunque no será tan efectivo. Por supuesto, no olvides quitarlos antes de irte con el coche. Carga la batería. Así, cuando llegue el momento de usarla, lo hará a pleno rendimiento. Para asegurarte, puedes circular con el coche unos 45 minutos a 2500 revoluciones por minuto por autopista o carretera, es decir, hacer un viaje a velocidad constante. También puedes usar un cargador de baterías como este. Son muy asequibles y suelen ser buena idea para estos casos o para alargar la vida útil de la batería, sobre todo si no usas el coche mucho o solo haces viajes muy cortos en los que no le da tiempo a cargarse. Elige bien el aparcamiento. Si no puedes aparcar en el interior, la elección de un buen lugar donde aparcar puede ser decisiva. Trata de evitar las corrientes de viento y si hay algún techado, mejor. También se suele recomendar aparcar bajo el alumbrado público para ganar unos grados. Por supuesto, si no son luces LED. Vigila el mantenimiento del coche. De esto se suele acordar la gente más en verano, porque es cuando se hacen largos viajes en coche. Sin embargo, también es especialmente importante en invierno. Componentes como los calentadores de los motores diésel o las bujías y las bobinas de encendido en los gasolina son vitales para que el coche afronte bien las bajas temperaturas. Eso es todo por el momento. Esperamos que te haya sido de ayuda este vídeo. Si es así, dale al like y suscríbete, porque seguiremos haciendo vídeos como este. Hasta la próxima.